Si resuelves el cálculo, doy mi empresa a los pobres. El millonario se rió, pero Jesús lo dejó en shock. El doctor Ernesto Fuentes nunca conoció la humildad. A sus 49 años, había construido un imperio tecnológico valorado en $2.300 millones, convirtiéndose en el rostro más prominente de la inteligencia artificial en todo el continente americano. Graduado con honores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, su nombre aparecía en 47 patentes revolucionarias, en 232 artículos científicos y en la portada de las revistas más prestigiosas del mundo empresarial y tecnológico. Pero había algo que Ernesto amaba más que su fortuna, más que su reconocimiento internacional, más incluso que su colección de autos deportivos italianos valuados en $12 millones. Amaba sentirse superior. Amaba ver cómo los demás se inclinaban ante su intelecto. Amaba la sensación embriagadora de ser el hombre más inteligente en cualquier habitación donde entrara. Y para alimentar esa adicción a la superioridad, había creado su obra maestra de arrogancia, el problema de Fuentes. Era una ecuación matemática de una complejidad brutal, una bestia de cálculo diferencial e integral que combinaba teoría de números, topología algebraica y análisis funcional de formas que ningún matemático había intentado antes. Ernesto la había exhibido públicamente hacía exactamente 7 años, ofreciendo un premio de $1 millón a quien lograra resolverla. La había enmarcado en una placa de titanio pulido de 3 metros de alto en el lobby de su corporación, Fuentes Tech, donde miles de visitantes la contemplaban diariamente como si fuera una obra de arte en un museo. 10.000 matemáticos de 83 países la habían intentado. Profesores de Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, la Universidad de Tokio, genios de la Sociedad Matemática Europea, medallistas Fields, todos habían fracasado. Y Ernesto disfrutaba cada fracaso como un gourmet saborea un vino añejo. La mañana del martes 23 de octubre amaneció fría en Boston. Ernesto llegó a su torre corporativa de 48 pisos, conduciendo su Lamborghini Huracán azul metálico, saludando con una sonrisa condescendiente a los guardias de seguridad, que ganaban apenas $42.000 al año, mientras él facturaba esa cantidad cada hora. Subió en su ascensor privado al piso 45, donde su oficina de 300 metros cuadrados dominaba la ciudad con ventanales del suelo al techo. Sobre su escritorio de caoba importada descansaban 3 pantallas de última generación mostrando algoritmos en tiempo real, gráficos de mercado y las cotizaciones de sus acciones que no dejaban de subir. Doctor Fuentes, su asistente ejecutivo, Patricia Moreno, una mujer eficiente de 52 años que llevaba trabajando con él 12 años, asomó la cabeza por la puerta. Tiene la conferencia con los inversores japoneses en 1 hora, y después la presentación para los 50 científicos del Simposio Internacional de Inteligencia Artificial que están visitando las instalaciones. Perfecto, Patricia. Que monten todo en el auditorio principal. Quiero que vean la ecuación cuando entren. Quiero que sepan con quién están tratando. Patricia asintió sin expresión. Llevaba demasiados años trabajando para Ernesto como para sorprenderse de su vanidad. Había visto cómo humillaba a empleados brillantes, cómo despedía a quienes no lo adulaban suficientemente, cómo construía su imperio no solo sobre innovación, sino sobre el terror que inspiraba en quienes dependían de él. A las 11 de la mañana, el lobby de Fuentes Tech bullía de actividad. Los 50 científicos del simposio, provenientes de 19 países diferentes, recorrían las instalaciones, fotografiando la famosa ecuación, comentando en voz baja sobre su complejidad diabólica. «Es hermosa», murmuró el doctor Zhang Wei, matemático de la Universidad de Pekín. «Pero imposible. He trabajado en ella 6 meses. Tiene una estructura que parece recursiva, pero se colapsa en paradojas cuando intentas...» «Exactamente», interrumpió Ernesto apareciendo entre el grupo con una sonrisa de tiburón. «Se colapsa porque ustedes no tienen la capacidad mental de mantener 17 variables interdependientes en sus cabezas simultáneamente. Yo sí». Algunos científicos rieron incómodos. Otros desviaron la mirada.
Todos conocían la reputación de Ernesto. Genio indiscutible, pero con un ego del tamaño de su cuenta bancaria. Fue entonces cuando las puertas giratorias del lobby se abrieron. Y entró él. Era un hombre que aparentaba unos 35 años, vestido con ropa sencilla, completamente blanca, pantalón de lino blanco, camisa de algodón blanco, sandalias de cuero blanco gastadas por el uso. Su cabello castaño caía hasta los hombros, su barba estaba cuidadosamente recortada, y sus ojos tenían un brillo que ninguno de los presentes podría describir después con precisión. Algunos dirían que era como mirar las estrellas. Otros, como contemplar el océano. Llevaba bajo el brazo un portafolio de lona desgastado y manchado de tiza. Los dos guardias de seguridad del lobby, Marcus Johnson y David Pérez, ambos exmilitares de 1,90 m de estatura, se irguieron inmediatamente. «Disculpe, señor», Marcus bloqueó su paso. «¿Tiene cita? Esta es una instalación privada». El hombre en blanco sonrió con una calidez que parecía iluminar el espacio a su alrededor. «Vengo a resolver la ecuación». Hubo un momento de silencio. Luego, David soltó una carcajada. «Claro, amigo. Y yo vengo a comprar el edificio. ¿De dónde saliste? ¿De la plaza donde mendigan los vendedores ambulantes?» «De la plaza del Mercado Central, sí», respondió el hombre sin ofenderse. «Allí resuelvo ecuaciones por algunas monedas. Los estudiantes universitarios me pagan $5 por ayudarles con sus tareas de cálculo. Es suficiente para comer». Marcus y David intercambiaron miradas. Esto iba a ser entretenido. «Oye, Doc Fuentes», gritó Marcus hacia donde estaba Ernesto con los científicos. «Tenemos aquí a un matemático que dice que viene a resolver su ecuación. ¿Lo dejamos pasar para que nos dé un show?» Ernesto se volvió, y sus ojos se iluminaron con un brillo depredador. Esto era perfecto, justo lo que necesitaba para mostrar a sus invitados distinguidos la diferencia entre la verdadera genialidad y los charlatanes de la calle. «Por supuesto», dijo con una sonrisa amplia. «Déjenlo pasar. De hecho, que todos se acerquen. Esto será educativo». Los 50 científicos formaron un semicírculo. Varios sacaron sus teléfonos celulares para grabar. El doctor Shang Wei murmuró a su colega alemán: «Esto es cruel. Ese pobre hombre va a ser humillado». Ernesto se acercó al hombre en blanco, con las manos en los bolsillos, su postura relajada de quien sabe que ya ganó antes de empezar. «Entonces, amigo», su tono rezumaba con descendencia, «¿cuál es tu nombre?» «Puedes llamarme Emanuel». «Emanuel. Qué bonito. Dime, Emanuel, ¿tienes algún título universitario? ¿Estudiaste matemáticas en alguna institución reconocida?» «Aprendí de mi padre», respondió el hombre. «Él me enseñó todo sobre números, patrones, estructuras, sobre cómo el universo está escrito en lenguaje matemático. Tu padre. Encantador». Ernesto sonrió a los científicos buscando complicidad. «Miren, Emanuel, esa ecuación detrás de ti ha resistido 7 años de ataques de los matemáticos más brillantes del planeta. Gente con doctorados de Oxford, de Cambridge, del MIT como yo. Gente que ha dedicado 40, 50 años a estudiar matemáticas avanzadas. Y tú, que resuelves tareas universitarias por $5 en una plaza, creo que puedo resolverla», interrumpió Emanuel suavemente. La sala estalló en risas. No carcajadas crueles, sino risas incómodas de gente que no sabía si esto era una broma elaborada o si realmente estaban presenciando a alguien con problemas de percepción de la realidad. Pero Ernesto no reía. Los ojos le brillaban con una emoción diferente, con hambre. «Muy bien», dijo lentamente. «Te voy a hacer una oferta, Emanuel. Una oferta ante todos estos testigos, ante estas cámaras que están grabando. Si tú», y señaló al hombre con el dedo, «logras resolver mi ecuación, algo que 10.000 matemáticos profesionales no pudieron hacer en 7 años, yo, Ernesto Fuentes, daré mi empresa completa a los pobres». Hubo exclamaciones de sorpresa. La doctora Yuki Tanaka, de la Universidad de Tokio, dejó escapar un jadeo. «Fuentes Tech», continuó Ernesto, su voz subiendo de volumen, alimentándose de la atención, «está valuada en $2.300 millones.
Tiene 3.200 empleados, 18 edificios en 9 países. Si este matemático callejero resuelve mi ecuación, donaré todo, hasta el último centavo, a los pobres, a los indigentes, a los mendigos de su plaza. Hizo una pausa dramática. ¿Por qué haría semejante promesa? Porque sé que es imposible, porque la arrogancia no es arrogancia cuando está respaldada por hechos irrefutables, porque este hombre tiene la misma probabilidad de resolver mi ecuación que de volar al sol. Los científicos estaban en shock. Algunos murmuraban entre ellos. Las cámaras de los celulares captaban cada segundo. Emmanuel simplemente asintió. Acepto tu oferta, Ernesto, pero cuando la resuelva, espero que cumplas tu palabra. Porque los hombres como tú raramente la cumplen. Oh, la cumpliré, respondió Ernesto con una sonrisa lobuna. Porque no habrá nada que cumplir. Adelante, Emmanuel. Muéstranos tu genialidad. El hombre en blanco se acercó a la placa de titanio donde estaba grabada la ecuación. Era verdaderamente monstruosa, líneas y líneas de símbolos matemáticos que se entrelazaban en patrones de complejidad creciente. Integrales múltiples, derivadas parciales, funciones que se automodificaban, series infinitas que convergían en puntos singulares. Emmanuel la observó en silencio durante 30 segundos. 30 segundos en los que nadie se atrevió a respirar fuerte. Luego, con un movimiento suave, sacó de su portafolio un marcador negro de pizarra. ¿Puedo?, preguntó, señalando la placa. Por supuesto. Ernesto hizo un gesto magnánimo. Escribe todas las tonterías que quieras. Esa placa se limpia. Emmanuel comenzó a escribir, y el mundo se detuvo. Sus manos se movían con una precisión y velocidad que no parecían humanas. Los símbolos fluían del marcador como si estuviera transcribiendo algo que ya existía completo en su mente. No titubeaba, no borraba, no se detenía a pensar. Escribía como quien copia un poema que memorizó hace años. Los científicos se acercaron más, entornando los ojos para seguir el razonamiento. La doctora Chen Li, especialista en análisis funcional de la Universidad de Shanghái, murmuró. ¿Está usando aproximación de punto fijo de Brouwer? No, es algo diferente. Es un método que nunca he visto, susurró el doctor Franz Müller de la Universidad de Berlín. Está tratando la ecuación como si fuera geométrica, como si fuera un objeto en espacio multidimensional que se puede rotar. 4 minutos después, Emmanuel bajó el marcador. Terminé. Ernesto parpadeó. Había esperado que el hombre garabateara algunas líneas sin sentido y se rindiera, pero lo que estaba escrito en la placa era coherente, tenía estructura, tenía elegancia. Déjenme ver. Ernesto se acercó, su sonrisa comenzando a desvanecerse. Leyó la primera línea, luego la segunda. Sus ojos se movían cada vez más rápido. Su respiración se aceleró. No era posible. Es correcto, susurró el doctor Sangwei, que estaba verificando cada paso en su tableta. Cada transformación es válida, cada sustitución es legítima. Está resolviendo la ecuación. ¡Imposible!, rugió Ernesto. Patricia, trae la computadora. Vamos a verificar esto con el software de análisis matemático avanzado. ¡Ahora! Patricia corrió hacia la oficina y regresó 2 minutos después con una laptop de última generación. El doctor Franz Müller, como presidente del Comité Europeo de Matemáticas Aplicadas, fue designado para supervisar la verificación. Ingresó la solución de Emmanuel línea por línea en el software más sofisticado de verificación matemática existente, un programa desarrollado por la NASA que había costado $200 millones crear. Los científicos se apiñaron alrededor de la pantalla. El software procesó durante 45 segundos que se sintieron como horas. Luego, la pantalla se puso verde. Solución verificada. Precisión. 100%. Método. No reconocido en base de datos. Elegancia. Excepcional. Dios mío, susurró la doctora Yuki Tanaka. Es real, lo resolvió. Pero Emmanuel no había terminado. Hay algo más, dijo.
su voz tranquila cortando a través del murmullo creciente de los científicos. Tu ecuación, Ernesto, tiene un error. El mundo se congeló. ¿Qué dijiste? Ernesto lo miró con ojos inyectados en sangre. Tu ecuación tiene un error fundamental. Un error tan sutil que nadie lo notó en 7 años. Por eso nadie pudo resolverla. No porque fuera difícil, sino porque era matemáticamente inconsistente. Emmanuel señaló una sección en el medio de la ecuación original. Aquí, en la transición entre la séptima y octava línea, estás asumiendo que esta función es continua en el intervalo cerrado. Pero si verificas la definición original de la función 3 líneas arriba, hay un punto singular en x en raíz p4 que crea una discontinuidad. La ecuación, tal como está planteada, no tiene solución en el espacio de números reales. Es insoluble por diseño. El Dr. Meller se inclinó sobre su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Verificó. Volvió a verificar. Sus ojos se abrieron cada vez más. Tiene razón, dijo con voz temblorosa. Hay una discontinuidad. La ecuación es defectuosa. Ha estado defectuosa desde el principio. Los 50 científicos estallaron en conversaciones simultáneas. Algunos verificaban en sus propias tabletas. Otros simplemente se quedaron mirando a Ernesto con expresiones que iban desde la lástima hasta el disgusto. Ernesto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero, tartamudeó, yo la diseñé. Yo soy el creador. Tú no creaste nada, dijo Emmanuel, y su voz, aunque suave, tenía un peso que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío en la columna vertebral. Pero hablaremos de eso en un momento. Emmanuel tomó su marcador nuevamente y, al lado de su solución, escribió una versión corregida de la ecuación original, una versión sin el error, una versión que era matemáticamente perfecta. Esta, dijo, es la ecuación que debiste haber publicado, y esta es su solución. Escribió durante 2 minutos más. Cuando terminó, había no una sino 3 soluciones diferentes para la ecuación corregida, cada una usando un método distinto, cada una más elegante que la anterior. Los científicos lo miraban como si hubieran visto a alguien caminar sobre el agua. ¿Quién eres tú?, susurró la doctora Chen Li. Emmanuel sonrió. Alguien que conoce las matemáticas mejor que ustedes. Porque las matemáticas no son solo números y símbolos. Son el lenguaje con el que está escrito el universo. Y yo conozco íntimamente a quien escribió ese lenguaje. Se volvió hacia Ernesto, quien estaba pálido, sudando, con las manos temblando. Ahora, Ernesto, hablemos de quien realmente creó el problema de fuentes. Hermanos y hermanas que están viendo esto en este momento, si esta historia está tocando algo profundo en sus corazones, los invito a que se suscriban a este canal. Nuestro sueño, nuestro anhelo es alcanzar 50,000 suscriptores antes de esta Navidad. ¿Nos ayudarían a cumplir ese sueño? Solo toma un segundo darle al botón de suscribirse. Y mientras lo hacen, déjenme un comentario diciéndome de qué ciudad nos están viendo y si están disfrutando estas historias de fe que preparamos con tanto amor para ustedes. No olviden darle me gusta a este video. Cada like nos ayuda a que más personas conozcan estas historias que pueden cambiar vidas, porque, ¿saben qué? Estamos apenas comenzando. Lo que viene en el siguiente capítulo los dejará sin palabras. Emmanuel abrió su portafolio de lona y sacó una carpeta amarillenta por los años. El silencio en el lobby de Fuentes Tech era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo a 15 metros de altura. Antes de revelar lo que contiene esta carpeta, dijo Emmanuel, su voz resonando con una autoridad que ningún título universitario podría otorgar, necesito que todos ustedes entiendan algo fundamental sobre las matemáticas. Los 50 científicos, sin ser conscientes de ello, se acercaron más. Las matemáticas, continuó, no son una invención humana, son un descubrimiento. Cuando un matemático resuelve una ecuación, no está creando algo nuevo, está describiendo algo que siempre existió. Las leyes matemáticas gobernaban el universo 1.000 millones de años antes de que el primer ser humano aprendiera a contar hasta 10.
Emanuel caminó hacia la placa de titanio, donde su solución todavía brillaba bajo las luces. La proporción áurea existía en las galaxias espirales antes de que los griegos la identificaran. El número pi definía círculos perfectos en los planetas antes de que Arquímedes lo calculara. La geometría fractal estructuraba los copos de nieve antes de que Mandelbrot la formalizara. Los matemáticos no crean, descubren, traducen, escuchan el lenguaje con el que Dios escribió la realidad. Ernesto, recuperando algo de su compostura, soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo. ¿Ahora vas a darme un sermón religioso? Yo vine a... ¿A qué viniste, Ernesto?» Emanuel se volvió hacia él con ojos que parecían atravesar todas las máscaras, todas las mentiras, todas las capas de arrogancia. «¿Viniste a humillarme? ¿A demostrar tu superioridad ante estos testigos? Perfecto. Entonces, ¿no te importará que demostremos ante esos mismos testigos de dónde realmente vino el problema de Fuentes?» Abrió la carpeta. Dentro había papeles, muchos papeles. Hojas de cuaderno cubiertas con ecuaciones manuscritas en tinta azul, cálculos, diagramas, notas al margen en una letra pequeña y meticulosa. Emanuel sostuvo la primera hoja en alto para que todos pudieran ver. «Esto», anunció, «es el trabajo original, la ecuación tal como fue concebida inicialmente, y está fechada hace 8 años, 3 meses y 17 días». El doctor Shangwei se acercó, entornando los ojos para leer. La fecha en el encabezado dice 15 de julio de hace 8 años. Y hay una firma, Martín Torres, PhD Candidate, MIT. «¿Quién es Martín Torres?», preguntó la doctora Yuki Tanaka. Emanuel bajó la hoja y miró directamente a Ernesto. Martín Torres era un estudiante de doctorado bajo la supervisión del doctor Ernesto Fuentes en el MIT. Un joven brillante de 28 años, hijo de inmigrantes mexicanos que habían trabajado en campos agrícolas toda su vida para darle una educación a su único hijo. Martín había ganado una beca completa al MIT por ser el estudiante de matemáticas más prometedor de su generación en todo México. Ernesto abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Martín Torres, continuó Emanuel, dedicó 4 años de su vida a desarrollar esta ecuación. No como un acertijo, no como un monumento a su ego, sino como una herramienta práctica para resolver problemas de optimización en inteligencia artificial cuántica. Una ecuación que podría revolucionar cómo las máquinas aprenden y procesan información. Emanuel comenzó a pasar las hojas, mostrándolas una por una, cientos de páginas de trabajo meticuloso, años de esfuerzo condensados en tinta azul. Martín le mostró su trabajo a su asesor de tesis, al doctor Ernesto Fuentes, el 7 de agosto de hace 8 años. Le pidió orientación, le pidió ayuda para refinarlo. Le pidió coautoría en la publicación que planeaban presentar a la revista de matemáticas aplicadas de Princeton. La voz de Emanuel se endureció. Y Ernesto le dijo que el trabajo necesitaba más desarrollo, que no estaba listo, que debían esperar 6 meses más antes de publicar. Ernesto comenzó a retroceder, pero los científicos lo habían rodeado sin darse cuenta. No había escape. 3 meses después, Emanuel sostuvo una revista científica, amarillenta por el tiempo. El doctor Ernesto Fuentes publicó un artículo en la Revista Internacional de Inteligencia Artificial. El artículo se titulaba «El problema de Fuentes, una nueva frontera en optimización matemática para IA cuántica». Y el único autor que aparecía era Ernesto Fuentes. Hubo jadeos audibles de los científicos. Cuando Martín vio la publicación, Emanuel continuó, y ahora había lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, corrió a confrontar a su asesor. Ernesto lo recibió en su oficina del MIT y le dijo, «No tienes pruebas. Esas notas manuscritas no significan nada. Mi nombre tiene peso en esta comunidad. El tuyo no. Si intentas acusarme, destruiré tu carrera antes de que comience. Nadie creerá a un estudiante de doctorado sobre un profesor titular del MIT». La doctora Chen Li se llevó la mano a la boca. Martín intentó buscar ayuda. Emanuel sacó más papeles. «Aquí están las cartas que escribió al Comité de Ética del MIT.
17 cartas en total, todas archivadas sin investigación. El doctor Fuentes tenía amigos en lugares importantes, tenía influencia, tenía poder. Emanuel sacó ahora una impresión de registros telefónicos. Estas son las llamadas que Martín hizo al celular personal de Ernesto. 47 llamadas en 3 semanas. Algunas a las 2 de la mañana, algunas a las 5 de la tarde, llamadas desesperadas, llamadas suplicantes, llamadas de un joven que veía cómo le robaban el trabajo de su vida. La voz de Emanuel se quebró. Ernesto Fuentes nunca respondió ni una sola llamada. Esto es absurdo, logró decir Ernesto, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Ese estudiante, Martín, él era inestable. Tenía problemas psicológicos. Yo traté de ayudarlo, pero el 9 de noviembre de hace 8 años, Emanuel lo interrumpió, su voz como acero. Martín Torres escribió una carta de despedida. Sacó un sobre blanco. Con manos temblorosas, extrajo varias hojas escritas a mano. Voy a leer partes de esta carta, partes que su madre, la señora María Torres, me dio permiso para compartir. Emanuel respiró profundo. Mamá, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Dediqué 4 años a crear algo hermoso, algo que podría ayudar al mundo. Y me lo robaron. El doctor Fuentes, el hombre que yo admiraba, el hombre en quien confié, tomó mi trabajo y lo publicó como suyo. Intenté defenderme, pero nadie me escucha. Él tiene poder. Yo soy nadie. No puedo seguir viviendo sabiendo que mi sueño, el sueño por el que tú y papá trabajaron cosechando tomates bajo el sol de Sinaloa, fue robado. No puedo vivir en un mundo donde los ladrones son celebrados y los honestos son destruidos. Te amo, mamá. Perdóname. El silencio que siguió fue quebrado por el sollozo de la doctora Yuki Tanaka. Martín Torres, concluyó Emanuel, se colgó de una viga en su apartamento de estudiante esa misma noche. Tenía 28 años. Su madre lo encontró 3 días después cuando llegó desde México, preocupada porque no respondía a sus llamadas. Emanuel miró a Ernesto con una intensidad que hizo que el millonario tambaleara. Y mientras Martín era enterrado en una tumba sin lápida, porque su familia no podía pagar una, tú, Ernesto Fuentes, usabas su ecuación como trampolín para construir un imperio. Usaste su idea robada para crear Fuentes Tech. Atraíste inversión por $800 millones en capital inicial, basándote en la brillantez de tu invención. Contrataste a los mejores ingenieros. Desarrollaste 47 patentes, todas derivadas del trabajo original de Martín. Emanuel extendió los brazos, abarcando el edificio entero. Todo esto, 48 pisos, 3.200 empleados, 2.300 millones de dólares de evaluación, todo construido sobre el cadáver de un joven brillante cuyo único error fue confiar en ti. Ernesto cayó de rodillas, no de arrepentimiento, sino de terror. Terror de que su imperio, su identidad, todo lo que había construido, estaba edificado sobre arena. Yo no quería que él, nunca pensé que sería tan débil. Débil. La voz de Emanuel resonó como un trueno, haciendo que todos los presentes dieran un paso atrás. ¿Llamas débil a un hombre que trabajó 4 años en algo hermoso y luego lo vio robado? ¿A un hombre que buscó justicia y solo encontró puertas cerradas porque tú tenías más poder que él? Emanuel se acercó a Ernesto, quien ahora temblaba en el suelo. Martín no fue débil, fue destruido. Destruido por tu codicia, por tu arrogancia, por tu necesidad insaciable de ser adorado. Y ahora, Ernesto, vas a pagar. El doctor Franz Mueller, con voz temblorosa, preguntó, ¿Cómo obtuviste todos estos documentos? Emanuel sonrió tristemente. La madre de Martín los guardó. Durante 8 años, María Torres guardó cada papel, cada nota, cada carta, esperando el día en que pudiera honrar la memoria de su hijo. Me los entregó hace 3 días. Me pidió que encontrara justicia para Martín. Se volvió hacia los científicos. Y todos ustedes son testigos. Todos ustedes vieron cómo Ernesto prometió dar su empresa a los pobres si yo resolvía su ecuación.
una ecuación que nunca fue suya, una promesa que hizo riéndose, seguro de que nadie podría resolverla. Pero yo la resolví, y no solo eso. Probé que la ecuación tenía un defecto fundamental, un defecto que existía porque Ernesto nunca entendió completamente el trabajo que robó. Emanuel extendió la mano hacia Ernesto, no para ayudarlo a levantarse, sino señalándolo como un juez señala al culpable. Es hora de que cumplas tu promesa, Ernesto. Es hora de que des tu empresa a los pobres. Ernesto alzó la vista, y en sus ojos había pánico, furia y algo más oscuro, algo que se negaba a rendirse. Jamás, susurró, jamás daré lo que es mío. Emanuel inclinó la cabeza, y cuando habló, su voz contenía una tristeza infinita. Entonces has elegido tu destino. ¿Creen ustedes que es posible construir algo duradero sobre mentiras y robo? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo personas sin escrúpulos prosperan mientras los honestos sufren? Dejen su opinión en los comentarios. Cuéntenme si han vivido algo similar, si han visto cómo la injusticia parece triunfar, porque la historia que viene los va a dejar sin aliento. Los 50 científicos permanecían inmóviles, como estatuas de sal. Las cámaras de los celulares seguían grabando, capturando cada segundo de lo que se estaba convirtiendo en el momento más surreal de sus carreras profesionales. Emanuel cerró la carpeta con los documentos de Martín Torres y la colocó suavemente sobre el mostrador de recepción del lobby. Luego, caminó de regreso hacia la placa de titanio donde la ecuación robada, seguía exhibida como un monumento a la vanidad. Ernesto, dijo, y había algo diferente en su voz ahora, algo que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. Dijiste que las matemáticas son solo símbolos, que son herramientas creadas por mentes humanas brillantes como la tuya, pero estás equivocado en algo fundamental. Emanuel tocó la ecuación con la palma de su mano. Las matemáticas no son creación humana, son descripción de un orden que existía antes de que hubiera humanos para describirlo. Son el lenguaje de la creación misma. Trazó con el dedo uno de los símbolos. Cuando dices que 2 más 2 igual a 4, no estás inventando una verdad. Estás reconociendo una verdad que es cierta en todo el universo, en este planeta, en galaxias a billones de años luz de distancia, en dimensiones que tu mente ni siquiera puede conceptualizar. 2 más 2 siempre será 4. No porque un matemático lo decidió, sino porque así fue diseñado el tejido de la realidad. El doctor Chang Wei, completamente absorto, murmuró, Platón lo llamaba el mundo de las formas, el reino perfecto de las ideas matemáticas. Platón estaba cerca de la verdad, asintió Emanuel, pero no llegó suficientemente lejos, porque no solo existe un reino de verdades matemáticas perfectas, existe un autor de esas verdades, una mente que concibió el número antes de que hubiera nada que contar, una inteligencia que diseñó la geometría antes de que hubiera espacio para contenerla. Se volvió hacia Ernesto, quien seguía de rodillas, sudando profusamente. Y yo, Ernesto, soy esa mente hecha carne. Hubo un silencio absoluto. Estás loco, susurró Ernesto. Estás completamente... Emanuel alzó su mano derecha, y lo que sucedió a continuación haría que varios científicos cayeran de rodillas, que otros gritaran, que algunos huyeran hacia las puertas. Ecuaciones comenzaron a aparecer en el aire, no proyectadas, no hologramas, ecuaciones reales, tridimensionales, hechas de luz pura que flotaban en el espacio vacío del lobby. Se formaban de la nada, símbolos dorados que brillaban con una intensidad que no lastimaba los ojos, pero que era imposible ignorar. La primera ecuación que apareció describía la trayectoria parabólica de un objeto lanzado al aire. Pero mientras los científicos la observaban, horrorizados y fascinados, Emanuel chasqueó los dedos, y uno de los celulares que un científico sostenía se elevó del suelo, describiendo la trayectoria exacta que la ecuación predecía, deteniéndose en el aire exactamente donde la fórmula indicaba que debía detenerse. Las ecuaciones,
dijo Emanuel. Describen la realidad porque yo diseñé la realidad para que obedeciera esas ecuaciones. Otra ecuación apareció. Esta describía la propagación de ondas en un medio elástico. Emanuel tocó el aire y ondas visibles de energía se expandieron desde su dedo, moviéndose exactamente como la ecuación predecía, creando patrones de interferencia constructiva y destructiva que formaban diseños fractales hermosos. Cada ley física, continuó, cada constante universal, cada relación matemática que ustedes han descubierto en siglos de ciencia, no son accidentes. Son mi firma. Son las reglas del juego que yo establecí cuando hablé el universo a la existencia. La doctora Chen Li, con voz temblorosa, preguntó, ¿estás diciendo que eres Dios? Emanuel sonrió con ternura. Soy el Logos, la palabra, la razón divina. En el principio, yo era con Dios, y yo era Dios, y todo lo que existe fue hecho a través de mí. Cuando el Padre dijo que haya luz, fui yo quien escribió las ecuaciones de Maxwell que gobiernan cómo esa luz se propaga. Cuando Él formó las estrellas, fui yo quien calibré la constante gravitacional para que fueran posibles. Cuando diseñó la vida, fui yo quien estructuré el código genético con precisión matemática. Más ecuaciones aparecieron. Ecuaciones que describían la curvatura del espacio-tiempo, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas. Ecuaciones que ningún humano había visto completas. Ustedes llaman elegante a una ecuación cuando tiene simetría, simplicidad, poder explicativo, dijo Emanuel. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su espíritu reconocen mi estética. Reconocen que la belleza matemática refleja mi mente. EKMC2 es hermosa porque refleja la economía de mi diseño. La secuencia de Fibonacci aparece en la naturaleza porque me agrada ese patrón. El doctor Franz Müller, con lágrimas corriendo por su rostro, cayó de rodillas. «Herrgott, Señor Dios». Emanuel se acercó y puso su mano sobre la cabeza del anciano científico. Durante 37 años, Franz, has estudiado teoría de grupos. Has visto simetrías hermosas en ecuaciones abstractas. Has intuido que hay un orden detrás del caos. Hoy te confirmo que tu intuición era correcta. Hay un ordenador, y estás arrodillado ante él. Se volvió hacia Ernesto, quien observaba todo con ojos desorbitados, su mente racional luchando contra lo que sus ojos presenciaban. Ahora entiendes, Ernesto, por qué pude resolver tu ecuación en 4 minutos. No porque sea más inteligente que tú, sino porque yo inventé las matemáticas. Cada teorema que existe porque yo lo diseñé para que fuera verdadero. Cada problema que tiene solución, la tiene porque yo estructuré el universo para que sea consistente y comprensible. Emanuel caminó hacia donde Ernesto seguía de rodillas. Dijiste que darías tu empresa a los pobres si yo resolvía la ecuación. Lo dijiste riéndote, seguro de que era imposible, pero para mí, resolver ecuaciones es como tú respirando. Es natural, es inevitable, porque yo soy la matemática hecha persona. Ernesto negó con la cabeza violentamente. No, esto es un truco. Hologramas. Tecnología avanzada. Tú eres un charlatán. Emanuel sonrió tristemente. Como los magos que viste en Las Vegas cuando celebraste tu último cumpleaños. Como los ilusionistas que contrataste para la fiesta de Navidad de tu empresa hace 2 años. Los ojos de Ernesto se abrieron más. Yo nunca te dije eso. Nadie sabe. Sé todo sobre ti, Ernesto Fuentes, dijo Emanuel. Sé que tienes 49 años. Que naciste en Buenos Aires, pero tus padres emigraron a Estados Unidos cuando tenías 7 años. Sé que tu padre era ingeniero civil y tu madre maestra de escuela. Sé que ellos ahorraron cada centavo para enviarte al MIT. Sé que tu padre murió de cáncer de páncreas cuando tenías 23 años, 3 meses antes de que te graduaras, y que tú no fuiste a su funeral porque tenías un examen importante. Ernesto palideció. Sé que tu madre vive en una residencia para ancianos en Miami, continuó Emanuel, que tiene 82 años, que le pagas $1,900 al mes por su cuidado, cuando fácilmente podrías pagarle la residencia de lujo que cuesta $7,500.
Sé que ella te llama cada domingo a las 3 de la tarde y que no has respondido sus llamadas en 8 meses porque estás ocupado. Para, susurró Ernesto. Sé que robaste el trabajo de Martín Torres, no porque lo necesitaras, Emanuel continuó implacable, sino porque te gustó la sensación de poder. Porque disfrutaste sabiendo que podías destruir la vida de alguien sin consecuencias. Porque tu corazón está tan lleno de orgullo que preferiste ver morir a un joven brillante antes que compartir crédito con él. ¡Para! Ernesto se cubrió los oídos, pero la voz de Emanuel resonaba dentro de su cabeza. Y sé, Ernesto, que cuando hiciste tu promesa de dar tu empresa a los pobres, jamás tuviste la intención de cumplirla. Fue una broma cruel, una forma de humillarme ante testigos, porque en tu corazón los pobres son basura, los débiles son despreciables, y cualquiera que no haya alcanzado tu nivel de éxito es inferior. Las ecuaciones de luz que flotaban en el aire comenzaron a orbitar alrededor de Ernesto, como planetas alrededor de un sol negro. Pero aquí está la verdad que no puedes escapar, dijo Emanuel. Prometiste, ante testigos, ante cámaras, y yo, el Logos, el que sostiene juntas las leyes del universo con mi palabra, te voy a sostener atado a tu promesa. Ernesto alzó la vista, y en sus ojos había algo más que miedo. Había furia. No, dijo. No puedes obligarme. Esto es mío. Lo construí yo, con mi inteligencia, ¿Con tu inteligencia? Emanuel lo interrumpió. ¿Quién te dio tu cerebro? ¿Quién diseñó las neuronas que te permiten pensar? ¿Quién calibró los neurotransmisores que hacen posible la cognición? Cada pensamiento que has tenido, cada idea que has concebido, sucede dentro de un hardware biológico que yo diseñé. Emanuel se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Ernesto. No eres un dios, Ernesto. Eres un hombre brillante, sí, pero un hombre que ha usado sus dones para robar, para oprimir, para elevarse sobre cadáveres de personas más nobles que tú. Y ahora vas a enfrentar la consecuencia de tus elecciones. ¿Qué vas a hacer?, susurró Ernesto. ¿Matarme? ¿Destruirme con tu poder divino? Emanuel negó con la cabeza lentamente. No necesito destruirte, te destruirás a ti mismo. Porque cuando un hombre construye un imperio sobre mentiras, ese imperio inevitablemente colapsa bajo el peso de sus propias falsedades. Se puso de pie. Prometiste dar tu empresa a los pobres. Esa promesa está grabada en 50 celulares. Estará en Internet en 1 hora. Será vista por millones en 1 semana. Y cuando te niegues a cumplir, cuando el mundo vea que eres un mentiroso, además de un ladrón, tu imperio comenzará a desmoronarse. Emanuel se dirigió hacia la salida. No, gritó Ernesto. No puedes simplemente... Espera, podemos negociar. Puedo darte dinero. Puedo... Emanuel se detuvo en la puerta. No quiero tu dinero, Ernesto. Quiero tu alma. Quiero que reconozcas que tu vida entera ha sido una mentira. Quiero que te arrepientas, que busques perdón, que uses lo que te quede de vida para reparar el daño que has causado. Se volvió una última vez. Pero sé que no lo harás, porque los hombres como tú prefieren morir en su orgullo que vivir en humildad. Así que te dejo con una elección simple. Cumple tu promesa o enfrenta las consecuencias. Esas son tus únicas opciones. Y con eso, Emanuel caminó hacia las puertas giratorias. Las ecuaciones de luz desaparecieron. El aire volvió a la normalidad. Pero los 50 científicos, los guardias de seguridad, Patricia, la asistente, todos los que habían presenciado lo imposible, sabían que nunca volverían a ver el mundo de la misma manera. Ernesto se quedó arrodillado en el suelo de mármol de su lobby, rodeado de testigos, su imperio a punto de colapsar, su vida entera expuesta como la farsa que siempre fue. Y lo único que pudo murmurar fue: yo era el genio, yo era... ¿Cuántas veces hemos visto cómo el orgullo ciega a las personas hasta que es demasiado tarde? ¿Han conocido a alguien que prefirió aferrarse a sus mentiras antes que admitir la verdad? Escriban en los comentarios, porque lo que viene ahora... Prepárense. La caída apenas comienza.
El doctor Zhang Wei fue el primero en subir el video a Internet. No por malicia, sino porque era un hombre de ciencia y lo que había presenciado desafiaba toda explicación racional. A las 3:14 de la tarde, exactamente 17 minutos después de que Emmanuel saliera por las puertas giratorias de Fuentes Tech, Zhang publicó un clip de 2 minutos en su cuenta de Twitter que tenía 73,000 seguidores académicos. El título del tweet decía: "Acabo de presenciar algo que no puedo explicar científicamente. Video sin editar. Testigos, 50 científicos del Simposio Internacional de IA. Ubicación: Fuentes Tech, Boston". En 6 horas, el video tenía 3 millones de reproducciones. En 12 horas, 8 millones. En 24 horas, el clip había sido visto por 47 millones de personas en todo el mundo. Pero el video de Zhang era solo uno de 50. Cada científico presente había grabado desde su propio ángulo. Y mientras algunos dudaban en publicar sus grabaciones, temiendo ser ridiculizados o acusados de participar en un engaño elaborado, otros lo hicieron sin dudar. La doctora Yuki Tanaka, reconocida por su integridad absoluta en la comunidad científica japonesa, publicó su video completo de 19 minutos en su canal de YouTube. En él se podía escuchar su voz temblorosa mientras narraba: "Soy doctora en física matemática por la Universidad de Tokio. He publicado 132 artículos en revistas revisadas por pares. Nunca he creído en lo sobrenatural. Pero lo que presencié hoy, no hay explicación física para ecuaciones flotando en el aire hechas de luz pura. No hay tecnología conocida que pueda hacer eso. Y ese hombre resolvió en 4 minutos lo que las mentes más brillantes del mundo no pudieron resolver en 7 años". El doctor Franz Müller, presidente del Comité Europeo de Matemáticas Aplicadas, convocó una conferencia de prensa de emergencia en su hotel de Boston esa misma noche. Ante 27 reporteros, con lágrimas en sus ojos de 73 años, declaró: "Durante 51 años he sido ateo. He creído que el universo es solo matemáticas y física, que no hay espacio para lo divino en un cosmos regido por leyes naturales. Hoy vi al legislador de esas leyes y estoy aterrado y maravillado en igual medida". Las redes sociales explotaron. Los hashtags Fuentes Scandal, Mathematics Miracle y Abu Wu is Emmanuel dominaron las tendencias globales durante 72 horas consecutivas. Los videos fueron analizados por expertos en efectos especiales de Hollywood, quienes declararon que no detectaban signos de manipulación digital. Fueron examinados por magos profesionales, quienes admitieron no poder explicar cómo se habían producido las ecuaciones flotantes sin equipos de proyección visibles. Pero más allá del fenómeno sobrenatural, lo que realmente prendió fuego al Internet fue la historia de Martín Torres. María Torres, la madre de Martín, era una mujer de 76 años que vivía en un pequeño apartamento en el barrio mexicano de Boyle Heights, en Los Ángeles. Trabajaba limpiando casas por $18 la hora. Cuando reporteros comenzaron a llamar a su puerta 2 días después de que los videos se volvieran virales, al principio no entendía de qué hablaban. Luego le mostraron los clips, le mostraron cómo Emmanuel había exhibido los documentos de su hijo, cómo había contado la historia del robo, cómo había leído partes de la carta de despedida de Martín. María Torres lloró durante 2 horas. Después, con una dignidad que quebró el corazón de millones que vieron su entrevista en Univisión, dijo: "Mi hijo era bueno, era brillante, sí, pero sobre todo era bueno. Cuando me llamaba cada domingo desde el MIT, siempre preguntaba por sus primos, por los vecinos, por la señora Hernández que vendía tamales en la esquina. Él no quería ser rico, solo quería hacer algo que ayudara a la gente. Y ese hombre..." Su voz se endureció. "Ese hombre le robó su sueño y lo empujó a la desesperación". CNN obtuvo acceso a los documentos que Emmanuel había mostrado. Los verificaron con expertos forenses en documentos. Las fechas eran auténticas. La firma de Martín Torres coincidía con muestras de su letra en otros documentos del MIT. Los registros telefónicos eran reales. Las cartas al Comité de Ética del MIT existían en sus archivos.
Todo era real. Y Ernesto Fuentes estaba en el centro de la tormenta más grande de su vida. Intentó hacer control de daños. Convocó su propia conferencia de prensa 3 días después del incidente. Apareció ante las cámaras en el auditorio de Fuentes Tech, rodeado de sus abogados más caros, vistiendo un traje de $5,000 que no pudo ocultar las ojeras de 3 noches sin dormir. «Las acusaciones contra mí son falsas», declaró, su voz sonando menos convincente de lo que pretendía. Martín Torres era un estudiante problemático, con historial de inestabilidad mental. Su trabajo era preliminar y no alcanzaba los estándares académicos para publicación. Yo desarrollé la ecuación de forma independiente. Cualquier similitud es coincidencia. ¡Mentiroso! La voz vino de la parte trasera del salón. María Torres había entrado, sostenida por 2 de sus sobrinos. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero los reporteros formaron una pared humana. «Usted mató a mi hijo», gritó María, su pequeño cuerpo de 1,52 m temblando de furia justa. «Le robó su trabajo y lo empujó al suicidio. Y ahora miente ante el mundo como mintió ante mi Martín». Las cámaras capturaron todo, el momento en que Ernesto palideció, el momento en que sus abogados trataron de silenciar a María, el momento en que ella sacó de su bolso una foto de Martín, un joven sonriente con toga y birrete el día de su graduación universitaria, y la alzó ante las cámaras. «Este era mi hijo. Él confiaba en usted, y usted lo destruyó». La conferencia de prensa terminó en caos, pero el daño estaba hecho. La imagen de María Torres, sosteniendo la foto de su hijo muerto, se volvió icónica. Apareció en la portada de Time Magazine con el titular «El costo del genio robado». Mientras tanto, los problemas de Ernesto se multiplicaban exponencialmente. 2 días después de su fallida conferencia de prensa, 12 exalumnos del MIT, que habían sido estudiantes de doctorado bajo su supervisión, publicaron un manifiesto conjunto. En él detallaban patrones de comportamiento similares. Ernesto tomaba las ideas de sus estudiantes, las refinaba mínimamente y las publicaba como trabajo propio. Los estudiantes que protestaban eran silenciados con amenazas de arruinar sus carreras. Una exalumna, la doctora Samantha Chen, ahora profesora en Caltech, declaró en un video de YouTube que se volvió viral: «Ernesto Fuentes me robó mi tesis de maestría completa. Cuando lo confronté me dijo, si hablas, me aseguraré de que nunca consigas un trabajo académico en ninguna universidad en este país». Tenía 22 años. Estaba aterrada. Me callé. Me he odiado a mí misma por eso durante 11 años. Pero Martín Torres fue más valiente que yo, y lo pagó con su vida. Nunca me perdonaré por no haberlo defendido. El MIT, enfrentando la peor crisis de relaciones públicas en su historia de 162 años, anunció una investigación formal. Formaron un comité de 9 miembros para revisar todas las publicaciones de Ernesto Fuentes desde que se unió a la facultad hace 21 años. La investigación tardó 5 meses. Los resultados fueron devastadores. De las 47 patentes registradas a nombre de Ernesto Fuentes, 34 contenían trabajo sustancial de sus estudiantes de doctorado sin atribución apropiada. De sus 232 artículos publicados, 178 habían sido escritos principalmente por coautores cuyas contribuciones Ernesto había minimizado u ocultado. El MIT, en un comunicado sin precedentes, revocó su doctorado. Cambridge, donde Ernesto había hecho su postdoctorado, hizo lo mismo. 5 universidades le retiraron doctorados honorarios que le habían otorgado a lo largo de los años. Pero el verdadero golpe vino de las Cortes. María Torres, representada por el bufete de abogados de derechos civiles más prestigioso de California, presentó una demanda civil contra Ernesto Fuentes por apropiación indebida de propiedad intelectual, daños emocionales y muerte por negligencia emocional extrema. Y no fue la única. Los 12 exalumnos que habían publicado el manifiesto presentaron sus propias demandas. La doctora Samantha Chen demandó por $85 millones. Un ex estudiante llamado Robert Kimani
demandó por 120 millones, alegando que su trabajo robado formó la base de la tecnología de IA más lucrativa de Fuentes Tech. Pero la demanda que realmente destruyó a Ernesto vino de un lugar inesperado: sus propios inversores. El fondo de capital privado que había invertido $800 millones en Fuentes Tech presentó una demanda masiva alegando fraude. Argumentaron que su inversión se basó en la supuesta genialidad de Ernesto, que ahora estaba probado era una mentira. Demandaron la devolución completa de su inversión, más daños punitivos. Las acciones de Fuentes Tech, que cotizaban a $143 por acción, colapsaron. En una semana cayeron a $82, en un mes a 37, en 3 meses a $9.50. Los empleados de Fuentes Tech, 3.200 hombres y mujeres, que no tenían nada que ver con los crímenes de su CEO, vieron cómo sus opciones de acciones, que constituían gran parte de su compensación, se volvían inútiles. Ernesto fue forzado a renunciar como CEO por la junta directiva. Su reemplazo inmediatamente anunció una reestructuración masiva. 1.400 empleados fueron despedidos. 6 de las 18 oficinas internacionales cerraron. La valuación de la empresa cayó de $2.300 millones a $400 millones en 6 meses, y seguía cayendo. Ernesto contrató a los mejores abogados defensores que el dinero podía comprar. Gastó $18 millones en tarifas legales solo en los primeros 4 meses. Pero no importó, las evidencias eran abrumadoras, los testimonios devastadores, los documentos que Emanuel había presentado irrefutables. Una a una, las demandas se resolvieron fuera de corte. María Torres recibió $45 millones, una cantidad que Ernesto tuvo que liquidar vendiendo su colección de autos exóticos, sus 3 casas secundarias y gran parte de sus acciones restantes en Fuentes Tech. Los 12 exalumnos recibieron un total de $135 millones entre todos. Los inversores, en el acuerdo más humillante, forzaron a Ernesto a transferirles el control completo de Fuentes Tech. Ernesto quedó sin empresa, sin acciones, sin participación alguna en lo que alguna vez fue su imperio. En total, los acuerdos legales, multas y restituciones le costaron a Ernesto Fuentes un total de $180 millones. De sus 2.300 millones originales, le quedaron aproximadamente 42 millones después de pagar impuestos, liquidar deudas y cubrir todos los acuerdos. $42 millones hubieran sido suficientes para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero Ernesto Fuentes no sabía vivir cómodamente. Solo sabía vivir como un dios. Intentó lanzar una nueva empresa. Nadie invirtió. Su nombre era Veneno. Intentó conseguir una posición académica. Ninguna universidad lo tocaría con un palo de 3 metros. Intentó reinventarse como consultor. Los clientes potenciales googleaban su nombre y huían. El hombre que una vez fue celebrado en la portada de Forbes como el visionario de la IA, ahora era un paria social. Invitaciones a conferencias, canceladas, membresías en clubes exclusivos, revocadas, amigos que lo habían adulado cuando tenía poder, desaparecidos. Su mundo se encogió. De una torre de 48 pisos, se mudó a un apartamento de 2 habitaciones. De un Lamborghini a un Toyota usado, de cenas en restaurantes con estrellas Michelin, a comida para llevar. Pero lo peor no era la pérdida material, era el espejo. Cada mañana, Ernesto se miraba y veía a un fraude, un hombre cuyo genio era prestado, cuya gloria era robada, cuya identidad completa estaba construida sobre cadáveres intelectuales de personas más talentosas y nobles que él, y no podía soportarlo. ¿Puede el éxito construido sobre mentiras durar? ¿Han visto ustedes cómo la verdad eventualmente sale a la luz, sin importar cuánto tiempo tome? Cuéntenme en los comentarios si han visto justicia llegar para alguien que pensaban era intocable, porque el final de esta historia, el final es algo que nunca olvidarán. 2 años y medio después del día en que Emanuel caminó por las puertas de Fuentes Tech, Ernesto Fuentes estaba parado frente a un pizarrón verde en el Centro Comunitario Esperanza, en el barrio de Roxbury.
Boston. El salón olía a tiza y a humedad. Las paredes estaban manchadas de años de uso, con pintura descascarada en las esquinas. 16 estudiantes, la mayoría adolescentes de familias de bajos ingresos, algunos adultos mayores tratando de obtener sus equivalentes de secundaria, lo miraban con expresiones que iban desde el aburrimiento hasta la hostilidad apenas disimulada. Entonces, dijo Ernesto, su voz notablemente más ronca que 2 años atrás, señalando una ecuación cuadrática en el pizarrón. Cuando tenemos x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0, necesitamos factorizar. Oye, maestro, interrumpió un joven de 17 años llamado Marcus, sentado en la última fila con su gorra de béisbol puesta al revés. ¿Es verdad que tú eras millonario y ahora estás aquí enseñándonos a nosotros? Se escucharon risas en el salón. Ernesto apretó la mandíbula. Esta pregunta surgía en cada clase, porque por supuesto todos habían googleado su nombre, todos habían visto los videos, todos sabían quién era. Marcus, dijo Ernesto con cansancio, eso fue hace mucho tiempo. Ahora soy su maestro de matemáticas y les agradecería si... Pero es verdad, ¿no? Insistió una chica llamada Destiny desde el frente. Mi tía me mostró un artículo. Decía que usted tenía como 2.000 millones de dólares. Ernesto cerró los ojos. Ganaba $15 con 25 centavos por hora enseñando en este centro comunitario. Era lo único que había podido conseguir después de que todas las puertas se cerraran. Trabajaba 40 horas a la semana, ganando $610 antes de impuestos. Apenas suficiente para pagar su apartamento de $580 al mes y comida básica. Sí, admitió finalmente. Es verdad. Ahora, ¿podemos volver a la ecuación cuadrática? Pero no podía escapar de su pasado. Cada día, cuando enseñaba ecuaciones simples que una vez hubiera considerado indignas de su atención, veía el pizarrón y recordaba la placa de titanio. Recordaba su problema de fuentes, exhibido como un monumento. Recordaba a Martín Torres. Recordaba a Emanuel. Por las noches, en su apartamento de 2 habitaciones, en un edificio que vibraba con el ruido del tráfico de la calle, Ernesto no podía dormir. Se sentaba en su mesa de cocina de plástico barato, bajo la luz fluorescente parpadeante, y trataba de trabajar en matemáticas, pero sus manos temblaban. Su mente, una vez tan aguda, ahora se sentía embotada. Las ecuaciones que solía resolver sin esfuerzo, ahora lo eludían. Era como si el universo mismo le hubiera retirado su don. O quizás nunca había sido un don. Quizás siempre había sido un préstamo, y ahora el prestamista había reclamado su propiedad. Una tarde lluviosa de noviembre, 3 años después de que Emanuel lo confrontara, Ernesto recibió una carta. Era de María Torres. Sus manos temblaron mientras la abría. Esperaba odio, esperaba maldiciones, esperaba que le dijera que se pudriera en el infierno. En cambio, la carta decía: Doctor Fuentes, han pasado 3 años desde que la verdad sobre la muerte de mi Martín salió a la luz. 3 años desde que usted perdió todo. Sé que muchos dirían que usted tiene lo que se merece, que la justicia finalmente lo alcanzó. Pero yo soy cristiana, y mi fe me enseña algo que mi corazón no quiere aceptar, que debo perdonarlo. No porque usted lo merezca, no porque lo que hizo a mi hijo sea perdonable, sino porque yo sirvo a un Dios que perdona incluso lo imperdonable. Le escribo para decirle que lo perdono, no para su beneficio, sino para el mío. Porque odiar lo consume a uno desde adentro, y yo no voy a permitir que usted me robe también mi paz. Martín era brillante, era bondadoso, era todo lo que una madre podría desear. Y usted lo destruyó. Esa es una verdad que viviré con el resto de mi vida, pero también es verdad que usted es un ser humano, que tiene un alma, y que esa alma necesita salvación tanto como cualquiera de nosotros. Existe un hombre que puede darle esa salvación. Lo conoció hace 3 años. Le ruego que lo busque, porque su vida sin él no es vida en absoluto. Con perdón, aunque me duela, María Torres. Ernesto leyó la carta 7 veces.
Luego la dobló cuidadosamente, la guardó en el cajón de su mesa de noche y se acostó mirando al techo durante horas. Perdón. La palabra era ajena. Toda su vida había sido sobre superioridad, sobre estar por encima, sobre no necesitar nada ni nadie. Y ahora esta mujer, a quien había herido de la manera más profunda posible, le ofrecía lo único que él nunca supo dar: gracia. 2 semanas después, Ernesto hizo algo que no había hecho en 37 años. Fue a una iglesia, no a una catedral elegante donde los ricos iban a ser vistos. Fue a una pequeña iglesia pentecostal hispana en Roxbury, a 3 cuadras de donde enseñaba. Un edificio de ladrillos rojos que alguna vez fue una tienda de abarrotes, con un letrero pintado a mano que decía Iglesia Fuente de Vida. Era domingo por la mañana. Ernesto se sentó en la última banca, tratando de pasar desapercibido. La congregación era pequeña, quizás 70 personas, la mayoría latinos de bajos ingresos. Familias completas, ancianos, jóvenes con bebés. El pastor era un hombre de unos 60 años llamado Reverendo Miguel Ortiz. No era elocuente, no tenía doctorado en teología, pero cuando hablaba, había una sinceridad que Ernesto nunca había escuchado en ninguna conferencia académica. El sermón fue sobre el hijo pródigo. Este joven, dijo el reverendo Ortiz, tomó su herencia y la desperdició. Perdió todo. Se encontró comiendo con los cerdos, en lo más bajo que un ser humano puede caer. Y en ese momento de desesperación absoluta tuvo una revelación: me levantaré e iré a mi padre. El reverendo hizo una pausa, mirando directamente al fondo del salón donde Ernesto estaba sentado. Hermanos, no importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuánto hayamos desperdiciado, no importa cuántos errores hayamos cometido, nuestro Padre Celestial está esperando que reconozcamos nuestra bancarrota espiritual, esperando que nos levantemos, esperando que volvamos a casa. Algo se rompió dentro de Ernesto. Después del servicio se acercó al reverendo Ortiz con pasos vacilantes. Reverendo, su voz era apenas un susurro. Yo no sé si hay salvación para alguien como yo. El anciano pastor lo miró con ojos que habían visto mucho sufrimiento y mucha redención. ¿Cómo se llama, hijo? Ernesto. Ernesto Fuentes. Los ojos del reverendo se abrieron con reconocimiento. Por supuesto que sabía quién era. Todo el mundo sabía. Siéntate, Ernesto, señaló una banca vacía. Durante 2 horas, Ernesto habló. Por primera vez en su vida fue completamente honesto. Habló de su orgullo, de su necesidad de ser adorado, de cómo había robado, mentido, destruido, de Martín Torres, de las vidas arruinadas, de cómo había construido un templo a su propio ego sobre los huesos de personas mejores que él. Y lloró. Por primera vez desde que tenía 8 años, Ernesto Fuentes lloró. No merezco perdón, dijo finalmente. Y no lo busco. Solo necesito que alguien sepa la verdad, toda la verdad. Necesito decirlo en voz alta. El reverendo Ortiz puso su mano sobre el hombro de Ernesto. Hijo, la salvación no se trata de merecer. Si la salvación dependiera de méritos, todos estaríamos perdidos. Se trata de gracia, de un Dios que ama incluso a los que menos lo merecen. Pero hice que un hombre se matara, susurró Ernesto. ¿Cómo puede haber perdón para eso? ¿Conoces la historia del apóstol Pablo?, preguntó el reverendo. Él persiguió a los cristianos, los encarceló, estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir. Tiene sangre en sus manos, y sin embargo, Jesús lo eligió para ser su instrumento más grande. El reverendo abrió su Biblia desgastada. La gracia de Dios no es pequeña, Ernesto, es oceánica, es para asesinos y ladrones y orgullosos y mentirosos. Es para todos nosotros, que somos todas esas cosas en diferentes grados. La pregunta no es si Dios puede perdonarte, es si tú estás dispuesto a recibir ese perdón. Ernesto miró sus manos, manos que alguna vez firmaron documentos robando crédito, que escribieron ecuaciones que no eran suyas, que rechazaron llamadas desesperadas de un estudiante al borde del abismo. No sé cómo, admitió. Empieza con una decisión, dijo el reverendo. Una decisión de soltar tu orgullo, de admitir que necesitas salvación,
de aceptar que no puedes salvarte a ti mismo con tu inteligencia o tu poder. Ernesto cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, oró. No fue una oración elocuente, no citó escrituras que no conocía, no usó lenguaje religioso sofisticado, solo dijo: Dios, si estás ahí, si realmente existes, ayúdame, porque estoy perdido y no puedo encontrar el camino de regreso solo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Ernesto. No porque su situación material empeorara, eso no podía empeorar mucho más, sino porque tuvo que realmente enfrentar, lo que había hecho. El reverendo Ortiz se convirtió en su mentor espiritual. Cada martes por la noche se reunían en el pequeño estudio del reverendo detrás de la iglesia. Leían la Biblia, hablaban, oraban, y lentamente, milímetro a milímetro, Ernesto comenzó a cambiar. Comenzó a escribir cartas a cada uno de los 12 exalumnos cuyos trabajos había robado. No excusas, no justificaciones. Solo: hice mal, lo siento, no espero perdón, pero necesito que sepan que reconozco el daño que causé. Algunas cartas nunca fueron respondidas. Otras recibieron respuestas llenas de furia justa. Pero 3 de sus exalumnos respondieron con algo que Ernesto nunca esperó: perdón condicional. No olvidaremos, escribió la doctora Samantha Chen, pero estamos dispuestos a creer que puedes cambiar. Ernesto comenzó a servir en la iglesia. Limpiaba los baños los sábados, organizaba sillas antes de los servicios, ayudaba a preparar comida para las cenas comunitarias. Trabajos que alguna vez hubiera considerado degradantes, pero ahora, arrodillado en el suelo limpiando un inodoro sucio, sentía algo que nunca había sentido en la cima de su imperio: paz. Y luego, 18 meses después de su primera visita a la iglesia, recibió una llamada. ¿Ernesto Fuentes? La voz era desconocida. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Jonathan Reed. Soy el director de matemáticas en la escuela secundaria Kennedy, en el sur de Boston. Nos enteramos de que estás enseñando en el centro comunitario y, bueno, tenemos una posición vacante para enseñar álgebra segundo y precálculo. Paga $23.50 por hora. No es mucho, pero... ¿Por qué me están ofreciendo esto?, interrumpió Ernesto. Todos saben quién soy. ¿Qué hice? Hubo una pausa. Porque uno de nuestros maestros te vio enseñando en el centro comunitario. Dijo que eres paciente con los estudiantes, que te quedas después de clase para ayudar, que pareces diferente de los videos que vimos hace 3 años. Ernesto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cuándo puedo empezar? La escuela secundaria Kennedy no era el MIT. No había laboratorios de última generación. No había estudiantes que ganarían medallas Fields. Eran 380 adolescentes, la mayoría de familias trabajadoras, muchos siendo los primeros en sus familias en aspirar a la universidad. Y Ernesto los amó. Los amó de una manera que nunca amó a sus estudiantes de doctorado en el MIT, porque estos estudiantes no venían a él con arrogancia o entitlement, venían con curiosidad genuina, con miedo a las matemáticas, con sueños de futuros que parecían imposibles. Una tarde, una estudiante de 16 años, llamada Isabela, se quedó después de clase. Era hija de inmigrantes salvadoreños, la primera en su familia en hablar inglés con fluidez. «Profesor Fuentes», dijo tímidamente, «no sé si soy lo suficientemente inteligente para la universidad. Las matemáticas son tan difíciles». Ernesto vio en ella algo de Martín Torres. El mismo hambre de conocimiento, la misma duda de sí misma. «Isabela», dijo, arrodillándose para estar a su nivel, «¿sabes quién era yo hace 3 años?» Ella asintió. Por supuesto que sabía. Era un hombre que pensaba que la inteligencia me hacía superior, que me daba derecho a tomar lo que no era mío, que me elevaba sobre otros. Se sentó en el escritorio frente a ella, pero estaba equivocado. La inteligencia sin carácter es un arma. La inteligencia sin humildad es destrucción. Tú eres más inteligente de lo que yo jamás fui, no porque puedas resolver ecuaciones más rápido, sino porque tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo. Un corazón para aprender.
un espíritu humilde. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. No dejes que el miedo te detenga, continuó Ernesto, porque cada ecuación que resuelves, cada concepto que dominas, no solo te eleva a ti, eleva a tu familia, eleva a tu comunidad. Y eso es más importante que todos los doctorados del MIT. Isabela se convirtió en una de sus mejores estudiantes. Fue aceptada en la Universidad de Massachusetts Boston con una beca completa. Cuando se graduó 4 años después, invitó a Ernesto a su ceremonia de graduación. «Usted cambió mi vida», le dijo abrazándolo. «No, Isabela», respondió Ernesto con lágrimas en los ojos. «Tú cambiaste la mía». Ernesto Fuentes nunca recuperó su fortuna, nunca volvió a publicar en revistas prestigiosas, nunca volvió a ser invitado a conferencias internacionales. Murió a los 74 años, 25 años después de su caída. Murió enseñando. Un viernes por la tarde, mientras explicaba el teorema de Pitágoras a una clase de estudiantes de 9º grado, sintió un dolor en el pecho. Se desplomó en su escritorio. Para cuando la ambulancia llegó, había fallecido. Su funeral fue en la iglesia Fuente de Vida. No asistieron celebridades. No asistieron magnates tecnológicos. No hubo cobertura de CNN. Asistieron 237 personas. Estudiantes que había enseñado en la escuela secundaria Kennedy. Algunos ahora ingenieros, doctores, maestros. Todos atribuyendo parte de su éxito al hombre que les enseñó que las matemáticas eran accesibles, que el conocimiento era un regalo para compartir, no un arma para dominar. Asistió María Torres, ahora de 98 años, en silla de ruedas. Se acercó al ataúd y puso su mano sobre él. «Te perdoné», susurró, «y espero que hayas encontrado paz». Asistió el reverendo Ortiz, ahora de 83 años, quien dio el elogio. Ernesto Fuentes fue 2 hombres, dijo. El primero era un genio arrogante que construyó un imperio sobre mentiras. El segundo era un maestro humilde que dedicó sus últimos 25 años a reparar, en la medida de lo posible, el daño que había causado. El primer Ernesto murió hace 25 años, en el lobby de Fuentes Tech. El segundo Ernesto, el que estamos sepultando hoy, era un hombre redimido. Y asistió al fondo de la iglesia, vestido con ropa sencilla blanca, Emanuel. Nadie lo notó durante el servicio. Pero cuando todos se fueron, cuando el ataúd fue cerrado y llevado al cementerio, Emanuel se acercó a donde había estado. «Bien hecho, Ernesto», susurró. «Resolviste la ecuación más importante de todas, la ecuación de tu propia salvación». La lápida de Ernesto, comprada con contribuciones de sus exalumnos, era simple. Decía, Ernesto Fuentes, 1976-2050. Profesor, aquí yace un hombre que aprendió que la sabiduría sin amor es ruido. Y debajo, grabado en letra pequeña, una ecuación. Orgullo, humildad, destrucción, humildad plus gracia. Redención, la última lección de un maestro que finalmente aprendió a ser estudiante. Hermanos y hermanas, ¿no es esta la verdad más profunda? Que ninguno de nosotros está más allá de la redención. Que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a los que caen más bajo. Que el orgullo destruye, pero la humildad reconstruye. Si esta historia tocó su corazón, si vieron en Ernesto algo de sus propias luchas con el orgullo, con la necesidad de ser reconocidos, con el miedo a ser ordinarios, déjenme un comentario. Cuéntenme. ¿Qué ecuación necesitan resolver en sus propias vidas? ¿Qué orgullo necesitan soltar para encontrar verdadera paz? Y recuerden, el éxito verdadero no se mide en edificios de 48 pisos o cuentas bancarias de miles de millones. Se mide en vidas tocadas, en estudiantes inspirados, en perdón dado y recibido, en una vida vivida no para gloria propia, sino para gloria de quien nos dio la capacidad de pensar, de crear, de amar. Que Dios los bendiga y que nunca olviden, las ecuaciones más importantes del universo no están en pizarrones, están escritas en corazones humildes que reconocen que toda inteligencia, todo talento, todo don viene de arriba. Y está destinado no para elevarnos sobre otros, sino para elevar a otros con nosotros. Amén.